Yo creo que uno de los grandes privilegios que tengo hoy día es poder conversar sobre psicología y además conversar sobre la historia de una persona que para mí es muy importante en la psicología, sobre todo la psicología chilena. Estoy con Ana María Slachewski. ¿Cómo estás, Ana María? Ojeda. Ojeda, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué gusto poder entablar esta conversación contigo donde descubrir de alguna manera tu historia de vida, tu historia en la psicología. ¿Dónde nace Ana María Slachewski? Nací en Santiago, en Ñuñoa, y tuve el privilegio de nacer terminando la Segunda Guerra Mundial. Mi padre judío, con toda la historia de los judíos perseguidos, etc. Mi madre, católica pechoña. Ellos se juntan y me prohíben a mí hablar de religión. Era un tema que no se hablaba en mi casa porque iba a tomar la decisión yo cuando tuviera 18 años. Por supuesto que es complejo tener fe a los 18 años, pero bueno. Entonces yo nací en Santiago, en este mundo donde mi mamá era católica, devota de la Virgen de Lourdes. En mi casa había una Virgen de Lourdes al final del patio, a la que yo no podía ir porque iba a tomar la decisión a los 18 años. Y mi papá, judío, perseguido, además había nacido en Argentina, entonces, toma. Eso significaba que para los judíos yo era una católica tal por cual, y para los católicos yo era una judía tal por cual. Entonces yo nací en un mundo donde no tenía pertenencia, no pertenecía a ninguna parte. Y eso de sentir la no pertenencia fue un plus fascinante, porque yo me preguntaba, ¿cómo es esto de que uno llega a un mundo donde no tiene cabida? Todo está mal. Entonces, hoy día lo veo como un privilegio que me permitió meterme en todo lo que es el dolor social, el dolor de las personas rechazadas en este país tan complejo, de tantas desigualdades. Y siento que eso de preguntarme por el dolor social, el rechazo, la sensación de no pertenencia, ha sido algo que me ha acompañado toda la vida. Entonces, eso es lo que te podría decir de dónde nací. ¿Tomaste de alguna manera esa bandera, de alguna manera? Esa bandera, más que esa bandera, ese tratar de entender. O sea, tú te imaginas lo que es que alguien chico, 10 años, 8 años, sienta que no pertenece. ¿Y qué está haciendo aquí? Entonces, de repente, cuando tú escuchas a los jóvenes que no quieren vivir, yo me pregunto, ¿qué le pasará? ¿Dónde no cabe? ¿Dónde se sintió rechazado? Y eso ha sido una cosa que me conmueve siempre. De alguna manera somos nuestro propio relato. A ti te determina esta familia donde tú naces para, de alguna manera, construir tu camino. Somos el cuento que nos contamos que somos, pero ese cuento tiene asidero en nuestras experiencias vitales, por supuesto. Y todos, yo creo que en algún momento vivimos sensaciones de rechazo, de no pertenecer, de no me la puedo, que nos marcan. Y la vida es eso, cómo me relato, cómo me cuento la historia de mis propias experiencias. ¿Cuántos años de psicología ya? De psicóloga llevo 55. Me recibí en el 70. Soy un ser viviente que lleva la historia de la psicología en Chile, sí. Sí. Y además cruzado por todos los eventos que ha tenido que vivir Chile a partir de ese momento. Tal cual. ¿Cómo partes del interés por la psicología, María? Fíjate que yo partí el interés por la psicología. Yo tenía pésima conducta. Era un diablo. Mal portada. Pero era muy buena alumna, entonces nunca me echaban del colegio, porque era buena alumna.
Y entonces yo sentía que yo era una persona mala, porque yo hacía puras maldades, vivía castigada. Y bueno, esa era mi vida. Y de repente, como estaba terminando el colegio, y llegó una señorita que estaba reemplazando a una profesora, y se paró en la pizarra y dijo, bueno, dijo, ustedes van a ver lo que es el consciente, el inconsciente. Yo nunca prestaba atención en clase, estaba siempre haciendo una maldad. Y eso me abrió los ojos. Le dije, pero ¿cómo, le digo yo? Sí, me dice, uno es el resultado de cómo te enseñan. ¿Cómo es eso? Y ahí me mostró, imagínate, en esa época, una señorita que enseñaba filosofía. Estamos hablando de la década de los 60. Estamos hablando de los 60, sí, Principio de los 60. Exacto. Y quedé impactada. Esta cosa, como uno puede entender lo que pasa dentro de la cabeza de la gente. Me dice, sí, pero ¿cómo? Usted estudia y aprende. ¿Pero qué voy a aprender como la gente piensa? Sí. Y eso, de ahí para adelante me enamoré de la psicología, empecé a leer, a estudiar. Mi vida se transformó, fíjate. Dejé de ser este diablo para ser alguien estudioso. ¿Qué te parece? El primer contacto con la psicología en la universidad, me imagino que tuvo que haber sido encontrarse con algo nuevo, con algo que ya andabas buscando. ¿Qué fue ese primer contacto? Bueno, recuerdo una clase con Giannini, que nos dijo, vamos a estudiar todo el semestre, y nos pasó un papel, que era un párrafo de, no me acuerdo qué libro. Y dije, pero ¿cómo todo el semestre? Sí, porque hay que ponerse serio. Entonces estuvimos todo el semestre haciendo un análisis de un texto de Aristóteles que era fascinante cómo se metía en las líneas para tratar de entender qué quería decir este señor que se llamaba Aristóteles, que había vivido 2500 años atrás. Fue muy impactante para mí, o sea, eso de entender el comportamiento humano, la psiquis humana, no sé, te podría decir 20.000 cosas. Fue muy fascinante. ¿Entraste a la universidad? ¿A qué edad? A la Universidad de Chile. Sí. ¿A qué edad entraste? ¿Cómo fue ese? 19, 18, haber tenido, no sé qué edad tenía. Yo entré a estudiar psicología, después me casé. Me tuve que salir de la escuela porque quedé embarazada. Y después me añoraba la psicología. Mi marido de esa época me autorizó, gracias a mi padre, a que yo volviera a la universidad. Y pude volver, ya tenía una hija, y volví a la universidad. ¿Cómo era Chile en ese momento? Ahí era Chile fascinante. Era un país fascinante. Yo digo, vivíamos en democracia, había respeto. Yo digo que ustedes no conocen la democracia. Nosotros conocimos la democracia. Era un país de gente de clase media. Había pobreza, por supuesto, pero una pobreza digna, de otra manera. O sea, de hecho nosotros íbamos a las poblaciones, éramos bienvenidos. Otro mundo. En ese mundo te empezaste a involucrar con las personas, con la psiquis, con el pensamiento. ¿Cómo fue ese acercamiento? Yo, por una casualidad del destino, tuve que ir al hospital psiquiátrico, una casualidad de la universidad, digamos, y esta cosa de ver gente loca, en ese momento se llamaba loca, me enloqueció, me apasionó. Y entonces de ahí decidí que me iba a dedicar a la psicopatología. Y empecé a luchar para ser ayudante de psicopatología, por supuesto lo logré. Y me dediqué a tratar de entender la locura. Aprendí a meterme en los delirios de las personas. ¿Para qué le servía a la persona el delirio 1 o el delirio 2? ¿Cómo se producían los delirios? Era una cosa que era los sábados y domingos. Yo después tuve 2 hijos más. Con mi hijo chico me iba al hospital psiquiátrico. Mis hijas hasta el día de hoy se acuerdan, me dicen, mamá, no sé cómo te gustaba eso. Pero me fascinaba entender esta cosa tan rara
que es la psiquis humana. ¿Cómo se cruza la vida de Ana María con la vida de la psicóloga? Es que estoy todo el rato mirando desde la psicología, todo el rato, pero de siempre. O sea, ponte tú, yo voy a un restaurante y me dan ganas de ir a la mesa de al lado y preguntarle, señor, ¿por qué está aquí? ¿Por qué eligió esta comida? ¿Qué le gusta de esta comida? O sea, de repente te sorprende con las respuestas de las personas. Las personas tienen un mundo riquísimo. Entonces, siempre me ha fascinado entender cómo son las diferencias individuales, los gustos individuales. Estoy siempre mirando desde la psicología. En el año 73 se produce todo un tema político-social que de alguna manera te marca. Sí. Te marca el golpe de Estado, te Sí. marca el gobierno militar, Sí. te marca esto. ¿Qué es lo que deja en ti esa experiencia, ese momento del país? Bueno, en esa época, yo te diría, la reforma, años 69, 68 en Francia, 69 en Chile, fue una época de mucha movilidad de pensamiento. Entonces, por supuesto, todos los jóvenes éramos de izquierda. Yo iba a cambiar el mundo, o sea, no tenía duda que el mundo lo íbamos a cambiar. Había mucha efervescencia, muy ingenuos, muy ingenuos. Resulta que yo me enamoré perdidamente de un psiquiatra y bueno, en esa época no me quedó otra que separarme. Es que yo era una señorita media burguesa, con estos pensamientos de izquierda, entonces no podía estar casada y estar enamorada de otro señor, eso no correspondía. Entonces me separé, fue muy difícil, una época muy compleja, y cuando vino el golpe, bueno, a él lo mataron, y fueron tiempos dificilísimos. Qué sé yo, me echaron de la Chile, había ganado un concurso, me echaron de la universidad. Fue una época muy marcadora. Por supuesto que yo quería cambiar el mundo me dio una cachetada y me cambió un suácate. Entonces yo siento que en esa época la psicología fue muy importante para mí. Fíjate que yo, te puedes imaginar lo que significaba Pinochet para mí, o sea, era atroz. Pero yo lo único que quería era entender cómo le pasaba por la cabeza a este señor matar a la gente. O sea, yo siempre decía, mientras yo no entiendo qué pasó con Pinochet, qué le pasó en la cabeza, yo no voy a ser una buena psicóloga. Tengo que entender. ¿Lo lograste entender en algún momento? Un día él estaba hablando por televisión, yo no lo veía porque me producía una situación emocional compleja, pero estaba en alguna parte y de repente dice, conciudadanos, Chile está en guerra contra el comunismo. Y yo me quedé escuchándolo, lo había escuchado con atención. Y claro, él estaba en guerra con sus enemigos, eso es lo que él sabía hacer, era un geopolítico y estaba en eso y era un militar. Y fíjate que lo entendí. Entendí el susto que este señor tenía. Claro, me parecía absurdo. Nosotros hacíamos trabajo político. Era de una ingenuidad gigantesca. Pero logré entender que él se sentía el Salvador y se sentía guerra contra los comunistas. ¿Entendiste la narrativa? Sí, entendí su narrativa, entendí cómo se estaba contando la historia. Y fíjate que fue un alivio para mí gigantesco. Yo no creo que la gente sea mala, ni tonta, ni loca. Lo que yo creo que la gente de repente hace lo mejor que puede con los elementos que tiene en ese momento. Y yo creo que él realmente creía que los comunistas se comían las guaguas. O sea, la metáfora espantosa, pero
Pero sí, lo entendí que él se sentía en guerra. Yo decía, qué terrible, ¿eh? Estar en tu país en guerra contra tus conciudadanos. Eso te ayudó de alguna manera a hacer como la paz con el momento histórico, la paz con la muerte O sea, con la muerte, de tu pareja. no, con la muerte no voy a estar nunca en paz. Pero me permitió sacar una fuerza que yo no sabía que tenía. En esa época era muy fácil que te quitaran a los hijos. Vivimos en un mundo bastante machista, con poca conciencia del machismo, más que seguimos viviendo en un mundo machista. Entonces yo lo único que quería era salvar a mis hijos. Y la fuerza que me dieron mis hijos para salir adelante en esos momentos, y la psicología, fue fuertísima. Porque piensa, me echaron de la Universidad de Chile, me fui a la Universidad de Concepción, después me volvieron a echar de la Universidad de Concepción. Pero igual yo tenía fuerza, yo sabía que esto que a mí me apasionaba era algo que me iba a permitir, no sé, mantener a mis hijos, mantenerme. ¿Ahí conectaste de alguna manera la psicología con lo social? Yo creo que la psicología está ligada a lo social. Yo creo que lo social, el mundo social, los dolores que produce, los dolores sociales, por llamarlo de alguna manera, deben ser, por supuesto, considerados en la psicología. O sea, creo que la psicología se ha separado de eso y eso le ha hecho mucho daño. Yo creo que somos, en contexto, somos seres sociales, siempre hemos sido. O sea, yo creo que si la psicología no integra el mundo social, no entiende al hombre situado, al hombre y la mujer situada en la época, en la historia, no puedes entender las narrativas de quienes nos consultan. En el camino de tu vida, a través de la psicología, exploraste seguramente más de algún modelo, más de... Todos. Directamente. Desde el psicoanálisis, fui conductista acérrima, después me metí en el mundo humanista, después lo transpersonal. Pero nada me dejaba satisfecha. Yo sentía que eso de diagnosticar a la gente, de que este es esto y el otro, no sé, pues el otro es un fóbico y el otro es... Me parecía que lo distanciabas, pero pasé por todos los modelos. ¿Qué te dejó, por ejemplo, el psicoanálisis? Yo creo que el psicoanálisis, bueno, primero que nada, yo creo que Freud fundó la psicología, ni más ni menos. Yo creo que el psicoanálisis tiene un relato que pocas teorías tienen. Es como cerradito, o sea, lo que hizo Freud con los seres humanos, o sea, entendiendo a los seres humanos, es como, no sé, meterse en el mundo del psicoanálisis, entender lo que es una catexia, cómo la catexia se manifiesta, me parece fascinante. Creo que también ha hecho mucho daño. Te pregunto precisamente por el psicoanálisis porque de todos los modelos, de todas las líneas de la psicología, es una de las más controvertidas en ese sentido. Es controvertida. A ver, yo creo que Freud, cuando uno lo lee con detención, o sea, estuvo centrado en la física de esa época. O sea, él introduce a Fechner, él introduce a Lavoisier, él trata de entender a la psiquis desde el alero de la física, ni más ni menos. O sea, el principio del placer está sustentado en un principio de la física de esa época, ¿no es cierto? Entonces, creo que Freud le dio una mirada moderna, que no es la que a mí me hace sentido hoy, pero le dio una mirada a la psicología que podía transitar hacia la ciencia, la separó un poco la filosofía, y creo que fue un aporte gigantesco. Freud, cuando trata de entender
el inconsciente, cuando hace esas metáforas preciosas, la tópica 1, la 2, la 3, cómo desarrolla qué sé yo, cómo aparecen después todos los mecanismos de defensa. Yo creo que en esa época nosotros los psicólogos nos creíamos científicos y que íbamos a descubrir qué era esta tan misterioso que es la psique desde la ciencia. Descubriste a Freud en sus planteamientos. Luego fuiste... Espérate, descubrí a Freud, después descubrí a Jung, por supuesto. Sí. La sincronía me parecía un concepto maravilloso. Freud trabaja mucho desde este aparato psíquico. Jung viene a poner espíritu en el aparato psíquico. Claro, y los transpersonales lo ponen más todavía, lo ponen cósmico, ¿no es cierto? Sí. Además, qué sé yo, empecé a estudiar con mayor detención a Rogers, como Rogers, a Rollo May, el existencialismo, y me empieza a interesar todo lo que es, yo diría, el existencialismo. Básicamente Sartre, por supuesto. En los 80 yo fui muy feminista, entonces la Beauvoir, entonces todo el mundo de las experiencias humanas, esto de que la existencia precede a la esencia, la libertad, todo eso fue muy fascinante, muy fascinante. Fuiste feminista en los años 80. Pero sí, acérrima. La Margarita Pisano era para mí, que ella era en esa época muy peleadora, todo tenía la culpa el patriarcado. Sí, fui muy feminista. ¿Cómo era ser feminista en un momento histórico donde no era común, por lo demás? Fue entretenidísimo. O sea, conocer el mundo de las mujeres en resistencia, podríamos decir, era oculto, era fascinante. No, fascinante porque empieza a aparecer todo esto que hoy día es tan público, de que las mujeres estamos subsumidas, las mujeres, yo diría que vivimos en esta relación con los hombres. Fue muy fascinante todo eso de meterme en el mundo feminista. ¿Cómo se entiende desde la narrativa el feminismo? Yo creo que no existe el feminismo, existen distintos feminismos. Ahora, hoy día yo entro en problemas con el feminismo, porque yo creo que hablar de hombre hablar de mujer sin hablar de hombre es complejo. Yo creo que es una relación extraña que se ha mantenido por siglos de siglos. Entonces yo creo que hay que entender la relación hombre-mujer, porque siento que las feministas pelean desde una postura más bien, aunque les parezca, me van a odiar las feministas que me escuchan, desde una postura casi patriarcal. O sea, esto es lo que hay que hacer, muy violenta. Y yo creo que a las mujeres no nos va bien la violencia, no se nos da bien, se nos da bien otras cosas. Entonces es una narrativa, como todo, todas son narrativas, depende la óptica donde tú centres el ojo para mirar. En tu camino conectaste con más personas, conectaste por ejemplo con Humberto Maturana. Antes de Humberto, una de las cosas, yo estaba en la Universidad de Concepción antes que me echaran, y me llamaba mucho la atención que alguien pudiese destruir su cuerpo con la anorexia y entonces quedara sin comer, y me puse a investigar en anorexia. Por supuesto que no me daba respuestas ni el psicoanálisis, ni en ese momento Jung, ni lo transpersonal. Entonces entré un poco en el mundo que yo había incursionado con Sergio Llull, conductual. Y desde ahí empecé a investigar anorexia. Yo trabajaba, como te digo, en la Universidad de Concepción antes que me echaran. Y fue fascinante ese mundo porque me fue muy bien. Yo decía en esa época que la anorexia era una fobia a la gordura. Y entonces hacía intervenciones bastante complejas, porque ponte tú, hacía que las personas comieran desnudas delante del espejo.
para romper esto que yo decía que era la fobia a engordar y que qué sé yo, un pedazo de comida no las iba a engordar. Y me fue bastante bien. Yo quise publicar un artículo, lo publiqué, y bueno, el gremio de los psicólogos son espantosos, entonces tuve muchas críticas, pero una crítica me llamó la atención. Una persona en esta época no existían los mails, entonces una persona me buscó, me encontró y me dijo: ¿tú no has pensado que esta cosa puede ser de sistema? ¿Qué es eso? Entonces me dice: hay un nuevo movimiento que es el movimiento sistémico. ¿Por qué no ves si la anorexia tiene que ver con eso? No tenía plata en esa época yo. Ya me había venido a Santiago. Y por supuesto, fui a ver. Y fui a Concepción. Mis pacientes eran de Lota y Coronel. Y los fui a ver a sus casas. Y claro, maravilloso que encontré que se mejoraba la anorexia, pero la mamá hacía una depresión, o el hermano mayor hacía, qué sé yo, un cuadro medio psicótico. ¡Ay! Dije yo, aquí están los sistemas funcionando. Y conseguí que me ayudaran y entré al al Instituto de Terapia Familiar de Santiago con los COU. Y ahí conocí a Humberto. El mundo, yo diría que es antes de Humberto y después de Humberto. Yo, como te digo, estaba muy complicada con esto de la anorexia. Entonces, en un recreo, le cuento a Humberto, que era muy afable, ¿eh? Después nos hicimos más cercanos, pero en esa época, lo que él decía, esta cosa la objetividad entre paréntesis que yo no entendía. Y me acuerdo que me invitó a su laboratorio y me pasó una taza de té. Me dijo: ¿quieres un té? Sí. Me pasó una taza de té. Tomo una taza de té. Yo le digo: tómatela, me dice. Le digo: no, está caliente. No, me dice: no está caliente. ¿Cómo no está caliente? No, me dice: tú la estás sintiendo caliente. ¿Cómo es? Sí. Eres tú la que la percibes caliente. Eso es lo que pienso para mí. Y se me abrió este mundo gigantesco y ahí me metí a tratar de entender en profundidad. Tuve la suerte de estar con Varela en distintas oportunidades. Y entonces este mundo de la objetividad entre paréntesis, del acoplamiento estructural, de la autopoiesis. Y bueno, y ahí entré a los sistemas y a la terapia sistémica que me ha acompañado hasta el día de hoy. Y por lo demás pasan a ser hoy día parte de un constructo, de un cuerpo de conocimiento que hoy día trabajas tú muy bien, que tiene que ver con lo ideológico y con lo narrativo. Fíjate que yo ahí estaba en el instituto con la Carmen Lu y Fernando, que en esa época para mí ellos eran dioses que hacían todo esto, y estaba Maturana, estaba en Montenegro, la Claria Kunzman, que habíamos sido compañeras de colegio. Entonces era fascinante, era una producción de conocimiento fascinante. Vino muchas veces a Chile Minujín, qué sé yo, vino Carlos Lusky, tuvimos talleres con ellos. Era una época de mucha efervescencia política. Ese es el momento cuando Chile comienza a retornar a la democracia. Cuando Chile comienza a retornar a la democracia. Venían a tratar de entender este país que había soltado una dictadura con un plebiscito, o sea, no les cabía en la cabeza. Y entonces, conversando tuve la suerte maravillosa de estar con todos estos personajes que habían tenido un derrotero bastante parecido al que yo tenía, guardando las proporciones. Ellos eran conocidos, qué sé yo, en todo el mundo. Chequín, Bóscolo. Me tocó estar, diría yo, con todos, con el Moni y el Caín. Pero había algo que yo sentía que lo sistémico no consideraba. Y un día me conseguí plata y
fui a un congreso en Argentina. Y ahí se empezó a hablar de que había unos señores en Australia que hablaban de narrativas. ¿Cómo es eso, digo yo? Y así como me pasó con la objetividad entre paréntesis, empecé a entender el mundo de las narrativas. Y empecé a sentir que lo sistémico, en el fondo, tenían que ver con los cuentos que nos contamos, las familias, las ciudades, los partidos políticos, y que eso tenía que ver con las historias. Se me juntó con las experiencias y empecé a hablar de terapia sistémica centrada en narrativa. La narrativa como que era la base para entender esto del mundo del otro. Cómo eso que yo había aprendido en los años 70, de meterme en el delirio del otro, cómo los delirios tenían que ver con las narrativas de las personas. Y empecé a hablar de terapia sistémica centrada en narrativa. En esa época yo trabajaba en la Universidad Central y creé lo que yo llamé la Escuela Sistémica Centrada en Narrativa, que la seguí haciendo después fuera de la universidad por muchos años. Y después pasó que nos juntamos con la Marcela me invitaba a hacer clases a su postítulo y empezamos a tener cosas en común. Ahora, a mí lo dialógico, el concepto diálogo, que en este caso a la Marcela le hace tanto, a mí no me hace tanto sentido. A mí me hace más sentido la conversación, entendiendo el conversar, el dar vueltas con un otro, donde la emoción está presente. ¿Cuándo aparece la triada inseparable? Me enloquecía de tratar de enseñarle a los estudiantes cómo entrar en el mundo de la psiquis del otro. ¿Cómo abrir esa puerta? ¿Cómo abrir esa puerta? Porque abrir la puerta al mundo del otro parece súper sencillo, visto desde afuera. Pero cuando tú te metes y el otro te dice no, y tú lo ves que se angustia, ¿cómo lo hace? En esa época, que era una época, yo diría que fueron los años 86, 87, un día, con unos amigos que yo tenía en esa época, porque yo soy muy estudiosa, siempre estoy en grupos de estudio, que estábamos tratando de entender lo que estaba pasando en el mundo social, no desde la óptica política, sino que más bien social. Teníamos un grupo en que estaba José Núñez, el Pepe Núñez, y él estaba elaborando un libro que se llama Tengo un problema, ¿qué hago? Él trabajaba en organizaciones. Y en esas conversaciones, él dice, bueno, cuando a la gente le pasa algo distinto de lo que esperaba que pasara, la gente se le produce una emoción e inmediatamente una explicación. ¿Cómo le digo yo? Y empezamos a discutir sobre eso. Y eso fue la primera puerta que yo abrí para enseñarle, me acuerdo, a un ayudante que yo tenía que se llamaba Karina Fernández, que todavía anda por ahí. Le dije, Karina, desarrollemos esto. Y la Karina, que me quería mucho, me dice ya, y empezamos a trabajar con la Karina en esto, que era la explicación y la emoción. La gente siempre se da una explicación frente a una emoción. Y conversando con Humberto, yo le digo, oye, me parece tan fascinante esto. Y él me dice, sí, pero ¿por qué a la gente le pasa esto de repente? Ay, me dice Humberto, una interacción ortogonal. ¿Qué? Sí, me dice, ¿cómo es? La gente va fluyendo por la vida y de repente pasa algo, de repente hay algo distinto que pasa, que hace que se replantee la vida. Y eso
se llama interacción ortogonal. Me pasó unos papeles, unos papers para que yo estudiara. Y ahí yo hice el X y Z, que era algo distinto, la emoción y la explicación. Y se lo conté a la Marcela, y la Marcela lo bautizó como la tríada inseparable. Y de ahí quedó como la tríada inseparable. Que es el fundamento de lo que hoy día se enseña en diálogo, por ejemplo. Lo que se enseña en diálogo, yo diría que es lo que yo uso en supervisión en otras partes, y creo que es una manera que le permite a las personas meterse en la psicología del otro, en la narrativa del otro, y co-construir el problema por el cual la persona consulta. Estamos transitando una vida ligada a la psicología. Comenzamos a hablar desde los años 70. Hoy día estamos en el 2024. Parados en el hoy, ¿cómo ves tu vida desde ahí? Hoy, ¿cómo veo yo mi vida? Bueno, estoy transitando, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer, hacia todo esto que es la inteligencia artificial. Me tiene fascinado. O sea, tiene pros y tiene contras. Los pros, eso de que yo pueda hablar con mi hijo, que en este momento está en Israel, o que pueda hablar con alguien. Yo soy muy viajera, me gusta mucho viajar, que conocí en Copenhague, y entonces me parece, pero que es una cuestión como, yo creo que el mundo está cambiando. O sea, la era digital, yo creo que es más fuerte que la época industrial, a ese nivel. Te voy a cambiar un poco la pregunta porque me llevaste a un lugar que es mucho más interesante probablemente, que tiene que ver con lo que está sucediendo hoy día, que precisamente tiene que ver con la inteligencia artificial, con las nuevas tecnologías. Sin embargo, todo esto da la impresión que puede venir a colocarnos en una situación compleja con la psicología, con la psiquis del ser humano. ¿Está comprometida la psiquis del ser humano? Pero por supuesto que sí. ¿Cómo que no? O sea, es un desafío gigante, porque por supuesto esto rápido, esto que eso sustenta en la ciencia, ¿no es cierto? Porque la inteligencia artificial requirió de la ciencia, de la estadística sobre todo, de los perfiles. Claro, estamos en una cosa muy latente, todo se reduce a perfil, entonces el porcentaje de depresión es el porcentaje de angustia, el porcentaje de no sé qué, y se pierde las personas. Hoy día estamos en peligro. Yo no diría que estamos en peligro, tenemos que estar alerta y tenemos que ver entonces, ya sabemos todo eso, ahora vamos a ver las experiencias individuales, porque siempre el mundo se va a terminar. O sea, todo es amenaza, y entonces la guerra 1, la guerra 2, y entonces... Pero no pasa, como que el ser humano se readapta. Y yo creo que el desafío que tenemos ahora es cómo vamos a usar la inteligencia artificial para entender a los seres humanos, que somos tan distintos, únicos y irrepetibles. Yo creo que estamos recién entrando. Entonces, claro, estamos todavía asustados. Pero fíjate que no, yo no creo que se va a perder. Yo creo que vamos a entrar en otra forma, en otra comprensión, que yo todavía no la vislumbro, pero por allá la veo. O sea, veo que me preocupa esto de los perfiles, me preocupa la toma de decisiones de los gobiernos con respecto a estadísticos. Yo acabo de leer el último informe de octubre del 2024, puro estadístico. Se toman decisiones en salud mental y toda esta cosa de la red que se está estableciendo en salud mental. Me preocupa, sí, pero yo creo que podemos levantar banderas de alerta y ver cómo compatibilizarlo con lo que es la experiencia individual. Si la experiencia individual de los seres humanos es fascinante. Después de este caminar en tu historia,
preguntarte qué mensaje le podemos dejar hoy día a las nuevas generaciones de psicólogos. Mira, yo creo que el mensaje que yo daría es que se crean a sí mismos, porque vivimos una cultura tan central en la falla, vivimos una cultura tan central en lo que la gente no tiene, lo que hizo mal. Yo digo, en los colegios se maltratan a los estudiantes. Todo es, esto está mal, le había puesto la coma 4, estudiaste todo el fin de semana y justo te preguntaron lo que no te recordaste, y eso está mal, y nadie vio lo que tú estudiaste. Entonces, tan centrado en la falla que yo creo que los estudiantes de psicología también se sienten que no son válidos, que no saben. Y cuando uno dice, a ver, un momentito, estudiaste 11.000, 12.000 horas, 5 años de psicología, ¿cómo no vayas a saber? Claro que sabes. No sabes por ahora aplicar. Entonces, ¿qué es lo que a ti te gustó? Porque por algo entraste a estudiar psicología. ¿Quieres ayudar a la gente? ¿Cómo? ¿Cómo has ayudado? Porque si tú quieres ayudar a la gente, te aseguro que siempre has ayudado. ¿Cómo ayudabas antes? Entonces, si tú me dices qué mensaje, que se crean. Y lo otro, que vuelvan a estudiar en grupos. O sea, los grupos de pertenencia son tan importantes en la vida de la gente. Sentirse jugando mientras estudias, ¿no es cierto? Como cabros chicos. Eso debería. Que siempre te brillen los ojitos. Que siempre te brillen los ojitos. O sea, la psicología te tienen que brillar los ojitos porque trabajas con los dolores humanos. O sea, trabajas con la gente que le duele la vida. ¿Cómo es eso que te duele la vida? Sí, pues a la gente le duele la vida. Entonces, que te brillen los ojitos cuando uno se acuesta en la noche y dice, chuta, mira que lo hice bien con ese paciente, se fue contento, me dio las gracias. En el fondo tú terminas dando las gracias de vuelta. Muchas gracias a ti por permitirte ayudarte. Eso diría yo, que confíen. Ana María, te quiero dar las gracias por esta conversación de tu historia, de tu narrativa finalmente, de cómo cuentas tu historia, cómo cuentas tu vida. Como lo conté hoy. Como lo conté, mañana te lo voy a contar de otra manera. Sea muy distinta. Así que agradecerte por este espacio, agradecerte por abrir la puerta a tu historia. Muchas gracias. Gracias a ti.